Listo. Angie, Jaime, ¿me escuchas? Sí, sí. Ok, ¿me escuchas y me ves? Sí, sí, perfectamente. Bueno, perfecto. Bueno, muy buenos días para todos. Un saludo muy especial. Soy la profesora María Fani Olaya, coordinadora del proyecto Diálogos Rurales y Comercio Justo de la Universidad del Valle, sede Santander de Quilichao, línea de acción del Instituto de Paz. Hoy continuando en nuestra última versión del tema del turismo rural que se inició en el mes de febrero, con unas apuestas muy interesantes de lo que estaba pasando en nuestro territorio del Cauca. Y en el mes de marzo y abril empezamos a mirar todas esas experiencias tan importantes que se estaban haciendo a nivel internacional. Hoy finalizamos en nuestro ciclo de conferencias con las experiencias que iniciamos el jueves pasado sobre la red de turismo iberoamericano, de turismo rural Iberoatur, y hoy vamos a tener dos ciclos de conferencias muy interesantes, una con la experiencia de Portugal y otra con la experiencia de México en Plaza. Bueno, nuestro primer expositor es Jaime Manuel Moleiro Serra, es doctorado en turismo por la Universidad de Algarve, máster en gestión marketing por la Universidad de Évora y diplomado en estrategia y gestión turística por el Instituto Politécnico de Beja. Es profesor universitario desde el año 2000 y actualmente es profesor en la Universidad de Évora, Escuela de Ciencias Sociales e investigador en el Centro de Investigaciones CEDIUS. Sus principales áreas de interés en la investigación son las tendencias de las demandas turísticas, el comportamiento del consumidor y los métodos cuantitativos aplicados al turismo. Tiene varias publicaciones científicas, actualmente es subdirector de CEDIUS y coordinador del Laboratorio de Turismo, cofundador de ASTO, Observatorio de Turismo Sostenible del Alentejo, integrado en la ISTO, Red Internacional de Observatorios de Turismo Sostenible de la Organización Mundial de Turismo desde el 2018, y miembro del equipo de coordinación, planificación, gestión y operatividad de las actividades técnicas y científicas. Actualmente es investigador responsable del proyecto PISTA, compartir información sobre la sostenibilidad del turismo en la región del Alentejo, Portugal. El profesor quiere hacer una mención especial a dos profesores, a la profesora María Noemi Marujo, coordinadora regional del proyecto Creatur, y la profesora María do Rosario Borges, que apoyaron en la presentación de lo que va a ser el profesor el día de hoy. Recuerden que para el desarrollo de nuestra actividad, para que tenga la mejor metodología, apagamos micrófonos y cámaras para los que no están de expositores y las preguntas se direccionan en el chat para finalmente hacerlas al final de la exposición. Bueno, profesor Jaime, agradecerte muchísimo la disposición y el tiempo, porque sé que estabas en clase, sacaste un espacio, y esto es lo que yo siempre agradezco mucho a nuestros participantes, porque realmente es esas ganas, esa intención de participar en esos proyectos. Entonces, Jaime, bienvenido a nuestros diálogos rurales. Muchas gracias, profesora María Fani. En primer lugar, un gran saludo para todos desde Portugal, de esta región de Alentejo y desde esta universidad con más de 500 años de historia. Es la segunda universidad más antigua de Portugal. Fue fundada en el siglo XVII, XVI, XVII. Es de facto está implementada en una ciudad que es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Quería deciros que es un placer, un honor estar aquí con vosotros para compartir un proyecto que desenvolvemos en los últimos 3 años, que terminó ahora, más que esperamos que terá una segunda versión para, de alguna forma, consolidarmos algunas de las líneas que implementamos. Yo voy a compartir mi plantilla. Ok. Muy bien. Ahora ya. Bueno. También un saludo especial a mi colega Marco. Es un placer estar aquí también a compartir este panel para un diálogo entre
Colombia, Portugal, México, con toda la comunidad iberoamericana que es muy, muy querida. Bueno, el título de esta presentación dice respecto a un proyecto que tuvimos aquí en Portugal, en todo el país. Yo iré a explicar un poco sobre esta experiencia. Es el proyecto CreaTour, turismo creativo en pequeñas ciudades y zonas rurales. Es un proyecto que tiene una abrangencia de todo el país, de las regiones del norte de Portugal, del centro de Portugal, del Alentejo, que es en sur, y también Algarve, la región más al sur de Portugal. Estos son mis colegas. La profesora Noemi fue la responsable científica de la región Alentejo para este proyecto. Nancy, la investigadora principal nacional, fue la investigadora Nancy Duxbury. Es una investigadora muy reconocida en el área de turismo cultural y creativo. Es canadiana, más también tuvimos un panel de profesores e investigadores de genoma mundial, como el profesor Greg Richards, que como todos conocen, es un especialista en turismo cultural y turismo creativo. Y también mi colega María do Rosario Borges, que es mi colega de este proyecto, que esta es la equipa de Alentejo y de la Universidad de Évora que estuvo en este proyecto. Bueno, un resumen sobre esta presentación, una visión general, los objetivos, un poco de geografía para todos nos podermos localizar este proyecto en Portugal y las principales actividades que desarrollamos aquí en este proyecto. Después, una especificidad de los proyectos pilotos y también de las actividades que desenvolvemos aquí en Alentejo durante todos los 3 años de CreaTour, y después algunas conclusiones sobre este proyecto. Bueno, proyecto CreaTour es, como ha dicho, un proyecto de desarrollo de destinos turísticos creativos. Es un proyecto que fue implementado con una envolvencia de 5 centros de investigación de 5 universidades portuguesas y también con 40 proyectos pilotos, 40 proyectos, 10 por cada región, 40 proyectos que son proyectos empresariales, proyectos de asociaciones de desarrollo local, ayuntamientos, en fin, un conjunto de diferentes organizaciones que estuvieron con nosotros y desarrollaron un conjunto de actividades muy interesantes. Es un proyecto también de investigación multidisciplinar que ha basado en un enfoque teórico y práctico, en un proceso de constante colaboración entre las partes, la academia y también con los pilotos. Este proyecto tenía como objetivo contribuir al desarrollo de un sector de turismo creativo sostenible. Es importante es esto. Fue un proyecto que se implementó en zonas rurales y en pequeños centros urbanos, pequeños pueblos, pequeñas ciudades del interior de Portugal. Más también en el litoral de Portugal, litoral centro, litoral sur, con pequeños pueblos que no están muy masificados de turismo. Y por tanto es un proyecto con un enfoque muy interesante territorial. Aquí un poco de los 2 tipos de objetivos. Objetivos que fueran científicos y objetivos que fueron objetivos de aplicación. Es un proyecto mixto de una perspectiva científica, como yo he dicho, y un proyecto también de una perspectiva de aplicación con proyectos pilotos. Una o 2 ideas de objetivos. Uno, primero, mejorar el nivel de conocimiento
y análisis sistémica del turismo creativo en estas áreas, comprender el proceso a través de un conjunto de actividades de turismo creativo que pueden ser implementadas y desarrolladas de una manera más sostenible, y vamos a ver con algunos ejemplos que tengo aquí en las próximas diapositivas, comprender cómo un enfoque integrado de turismo creativo puede ofrecer opciones viables para, sobre todo para tener un mayor balance entre las organizaciones privadas, públicas, más también aquellas organizaciones que no son ni privadas ni públicas, son, como nosotros dijimos, de ONGs, organizaciones no gubernamentales, en pequeños pueblos, en pequeñas ciudades, en áreas rurales. Más también tener aquí una oportunidad de evaluar las repercusiones multidimensionales muy ligadas, muy conectadas con la lógica, los principios de desarrollo sostenible, con una dimensión económica, cultural, social, ambiental, de cómo el turismo creativo puede, por un lado, proteger la cultura, la economía de base local, más también estimular las personas, los pueblos, a tener una otra vía de desarrollo. Y esta es una particularidad muy interesante de este proyecto. En términos del punto de vista de objetivos específicos de aplicación. Bueno, aquí existió una tentativa de desarrollar asociaciones sólidas y sostenibles en cada región. Yo recuerdo que fueran 4 regiones diferentes en Portugal y que son totalmente diferentes en clima, en cultura local, en gastronomía, en parajes, en la índole de patrimonio cultural histórico, son diferentes entre ellas. Es una situación muy peculiar en esta característica del territorio. Por otro lado, hubo la intención de contribuir a la diversificación de la oferta turística mediante la creación de experiencias creativas, de memorias únicas, de experiencias que conectasen los visitantes y los pueblos, la población, las comunidades locales. Por último, aprovechar las nuevas tecnologías. Un ejemplo, por ejemplo, para desarrollar aplicaciones para teléfonos inteligentes, aplicar materiales o aplicativos de realidad aumentada para ofrecer una contemplación participativa, una contemplación de los locales que sea más interactiva, que satisfagan las demandas, que sea la demanda de turista creativo, aprovechando este patrimonio cultural y de la memoria también. Es un aspecto que fue muy privilegiado en este proyecto. Aquí está un poco de la complejidad del territorio y proyectos pilotos. Aquí tiene aquí es Portugal continental. Aquí tiene nosotros dividimos el proyecto en 2 momentos, en dos llamadas. Una primera llamada para 5 proyectos para cada región y una segunda llamada para otros 5 proyectos para cada región. En lo total tuvimos 40 proyectos a trabajar en conjunto con las universidades de cada región aquí. Hubo 3 ámbitos de acción que son clave para la dimensión de incubación y demostración de Creatur. 3 áreas estructurantes de este proyecto. Una primera área que fue designada de Idea Lab. Eran momentos de encuentro con los pilotos para idealizar, para un momento de formación, para retirar información también de los pilotos y para observar las dinámicas de construcción de los productos y de las experiencias de turismo creativo. Otra acción, otra actividad, iniciativas piloto, la implementación
en iniciativas concretas en el territorio, con turistas, con visitantes, conozco investigadores, también con otras organizaciones que participaron en estas iniciativas. Y por último, la formación y consolidación de redes de interés, redes de oferta turística y clústeres turísticos para desarrollar productos de turismo creativo en estas regiones. Bueno, los Idea Labs, como ven aquí, son pequeñas fotos de momentos de partida, de creación de red. Tivemos juegos de grupo, dinámicas de grupo entre ellos, para nos conectar, para construir ideas, para construir mapas de ideas creativas para mejorar las experiencias. Y fue muy interesante porque aquí en Évora tivemos 4 Idea Labs con nuestros pilotos y tivemos también 2 Idea Labs nacionales con todos los 40 proyectos nacionales para estreitar, aproximar las redes de oferta y las experiencias que cada región había construido y compartir esta experiencia entre ellos, entre los pilotos, las organizaciones que estaban como proyecto piloto en este proyecto. Las iniciativas pilotos son iniciativas concretas en que tuvimos que compartir, implementar en concreto y organizar este tipo de iniciativas pilotos de turismo creativo. Permitían un análisis y una avaliación periódica de los procesos, un análisis periódica de los resultados, identificar los problemas de organización, los problemas naturales de desconexión entre la oferta turística, las componentes de acomodación, alojamientos, la animación turística, las fechas de los horarios de los museos, de los monumentos, del patrimonio. Tuvimos aquí una oportunidad de estreitar esta relación y mejorar los productos. También fue una oportunidad de extraer datos. Estos datos fueron muy importantes para, por ejemplo, a través de cuestionarios, a los participantes tener una percepción de segmentos de mercado. ¿Quién son o quién es el turista creativo en Portugal? Bueno, es una pregunta que nosotros conseguimos en parte responder, que tuvimos un estudio muy interesante que fue publicado en una revista científica y que fue muy interesante para compartir después para todos los proyectos pilotos, para ellos propios ajustar sus estrategias de marketing para aquellos mercados, aquellos segmentos de mercados. Fue muy interesante tener este tipo de abordaje entre la iniciativa concreta y la academia, la investigación para recoger estos datos y después tener 2 vías de la investigación científica. Una para la ciencia, para el conocimiento, y la segunda para garantizar que todos los agentes podían tener un estudio de mercado para ellos agir de forma más eficiente, más eficaz y aproximar la demanda, la oferta a la demanda. Un tercero, que fue un poco la responsabilidad de nuestra universidad para formar la consolidación de redes y clústeres. Yo puedo decir que no fue muy fácil. Esta es una parte del proyecto que no se consiguió cumplir a 100%. Ciertamente en vuestros territorios, en vuestros países, en vuestras realidades, yo pienso que este problema de construcción de redes, de aproximación, de trabajar en conjunto, ainda es un problema. Pero al menos aquí en Portugal ainda es un problema en algunos puntos. Es una práctica de relación entre los propietarios de diferentes atracciones turísticas o una necesidad de articular horarios, una necesidad de articular experiencias a horarios que son diferentes. Ainda es un problema en ciertos pueblos pequeñitos, en ciertas comunidades que no tienen una cultura turística. Y aquí fue un primer problema y tuvimos que en parte tener un proceso de educación turística, de garantizar que, primero,
Las comunidades tienen interés en tener turistas. Si no, no es su interés, no entramos ahí. Mas si sí, tenemos que agir para un proceso de aprendizaje, de un proceso de educación turística con las comunidades. Diferentes horarios, diferentes perspectivas. Aquí y acolá la introducción de una formación más focada en las lenguas extranjeras, el dominio del inglés, el dominio del castellano, porque nosotros tenemos aquí una proximidad de la frontera de España y son nuestro primer mercado internacional en Portugal. Y aquí existió una cierta dificultad, más también resultados muy interesantes en esta medida de educación turística para consolidar algunas redes. Bueno, Alentejo, para mí, perdónenme los otros compañeros de Portugal, es la región más genuina de Portugal. Nosotros tenemos un patrimonio increíble, paisajes increíbles, una cultura muy basada en los recursos endógenos. Tienes aquí una fotografía de un pueblo medieval, que es Mértola. Es un pueblo muy caricato, porque los musulmanes y los cristianos estuvieron unidos. La iglesia y la mezquita están en el mismo sitio. Estaba la mezquita y de la mezquita nació una iglesia. Es muy interesante esta conexión de culturas diferentes en un pueblo, respetando la diversificación religiosa y cultural. Y también Évora, aquí, el patrimonio de la humanidad. En otros pequeños pueblos que nosotros tenemos muy interesantes en términos de este legado que tenemos en Portugal, de los descubrimientos, nuestra edad de oro con los descubrimientos portugueses. Évora fue la segunda ciudad más importante para el reino de Portugal en el siglo XV y XVI. Y tenemos también una bellísima costa litoral muy poco turistificada, que es un aspecto positivo, con un turismo muy cualificado y muy centrado en diferencias de sol y playa. No tenemos sol y playa, nosotros tenemos sol y mar, que es una cosa diferente. Después puedo explicar un poco mejor. Nuestra región es la mayor región en territorio, más la menor en población. Ese es un problema que esta región está muy desertificada. Reparen, somos 35, casi 35% del territorio portugués y 7% de la población. Tenemos casi 23 personas por kilómetro cuadrado. Somos una región de facto muy carente de personas y está muy envejecida. Después, una realidad de indicadores de turismo. Somos una región que cuenta 11% para todo el turismo interno en Portugal y solo 3% del turismo internacional. Aquí también está nuestro posicionamiento en términos turísticos. La región más importante en Portugal en términos turísticos es Algarve, con más turistas, y Lisboa, la capital de Portugal. Después Oporto en lo norte y también Madeira, que es una isla, y después el centro y la isla del grupo de islas de Azores. Este es un poco el ranking de pernotaciones que estoy describiendo. Más, de facto, Alentejo es la región con menos turistas, menos pernotaciones, más una cosa curiosa, es la segunda región con más turistas de turismo rural, que es una cosa muy interesante y muy peculiar, mas también muy importante para el perfil del turista creativo. Bueno, el Creatur en concreto. Tuvimos 10 proyectos pilotos con 3 ayuntamientos, 4 asociaciones locales y 3 empresas privadas de animación turística. Una breve descripción de cada una de ellas para, de alguna forma, vos encuadrar la tipología de productos turísticos que estaban diseñando. Aquí una primera, que es una asociación de artesanos que promueve talleres de artesanía tradicional y contemporánea. Es una asociación que desenvolvió este tipo de actividades de pintura, de costura, de trabajar el tejido tradicional.
un ayuntamiento en Mértola, aquella pequeña pueblo que yo he presentado, con caminos, caminadas creativas que juntaban caminadas en parajes naturales, con rutas temáticas interpretativas, con actividades en el mercado local, mercado tradicional, con la presentación de pequeños platos con productos tradicionales locales. Era muy interesante las noches del mercado que eran asistidas por los turistas, más sobre todo por la comunidad local. La comunidad local participaba en estas noches de mercado con los turistas y tocaban las ideas. Tenían una conexión entre ellos muy interesantes. La población ha percibido que los turistas eran personas que venían para un aprendizaje, que estaban de ferias, mas querían un aprendizaje sobre la cultura local, sobre cómo hacer aquel plato, cómo era una herba aromática que era muy interesante, que solo encontramos en esta región, cómo era la observación astronómica junto del río que pasa junto a este pueblo. Bueno, muy interesante los programas creativos que han creado. Después, la escultura, unos centros de estudios sobre una zona de Alentejo de mármol, que es una área que se encuentra que es muy interesante, que tiene una cultura de extracción de mármol, más también un conjunto de actividades para artistas plásticos que quieren venir a Portugal y a Estremoz, que es la ciudad que está muy próximo de una ruta de mármol de anticlinal de Estremoz, para trabajar el mármol, para trabajar estas piezas. Después, una empresa de animación turística con experiencias muy interesantes. Genuine Alentejo es una empresa que nació aquí, es de un alumno nuestro de máster en turismo que creó esta empresa y que está muy bien, que trabaja con mercados, ahora no, que tenemos la pandemia, mas trabaja con mercados americanos, mercado brasileño, con mercado de Australia, con mercado alemán, con mercado también portugués, y que sobre todo es una empresa que organiza oficinas de turismo creativo con oficinas de cocina, oficinas con patrimonio etnográfico local, natural, histórico, y que crea experiencias para estos turistas. Muy interesante. Después, un gran artista plástico que nosotros tenemos en Portugal, João Cutileiro. Tiene un atelier que, como pueden ver en esta foto, es un atelier que trabaja para artistas plásticos que quieren trabajar y moldar la piedra. Y es también un estudio creativo con una residencia creativa, donde puedes tener programas para implementar este tipo de actividades. Es un ejemplo muy interesante. Otro, una pequeña empresa con una diseñadora local, Tania, es una diseñadora local que trabaja talleres textiles artesanales con plantas que embute, yo no sé, que envuelve las plantas tradicionales con técnicas en los tejidos, los textiles artesanales que trabaja, y también tiene visitas guiadas y talleres creativos con esta historia del textil en Alentejo. ¿Cómo es el ciclo tradicional de la lana, incluyendo el tejido, la extracción de las plantas en el teñido natural? Bueno, tiene aquí un programa de ciclo que es muy interesante y Tania, esta diseñadora, ha diseñado este producto mucho en la base de la moda lenta, como es el movimiento contemporáneo de la extracción de las plantas, de la manufactura del teñido natural, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es muy interesante este tipo de trabajo. Aquí un otro trabajo. Es una asociación de desarrollo local que se designa un proyecto de salidas de Mester. Es una ciudad aquí próximo de Évora, a cerca de 30 kilómetros. Y esta asociación tiene
un conjunto de talleres iniciales que incluyen artes y oficios tradicionales, como el estampado, el trabajo de parches talegos, la cestería. Aquí tienes un ejemplo de la cestería. Esta cestería es para niños de pájaros, producida por las comunidades para ayudar a una comunidad de pájaros, de aves, para nidificar en este espacio. Es muy interesante esta articulación. Una primera propuesta de red. Nosotros conseguimos que este proyecto y otro proyecto que nos tenemos ahora, yo voy a mostrar el siguiente, se juntaron los dos y crearon un concurso de turismo experiencial con crianzas, con chicos. Estos chicos hacen este tipo de niños para los pájaros y después conocen también la cultura, la artesanía que está perdida por los más viejos. Es muy interesante. Aquí tiene algunos ejemplos de algunos chicos que están trabajando la lana, mas también están trabajando la cestería. Aquí está un ayuntamiento de otra ciudad, de otro pueblo. Es la segunda ciudad más poblada de Alentejo. Es una experiencia de cocina, es una experiencia con turistas aquí, con comida tradicional del Alentejo, más también aquí una artesanía muy tradicional con una herba que existe aquí en los campos del Alentejo para construir el mobiliario tradicional del Alentejo. Y aquí está una forma también de los municipios estimular en los diferentes artesanos, los diferentes restaurantes de la región para también tener workshops de este tipo de actividades. Bueno, otro ayuntamiento. Este ayuntamiento trabaja, es un centro de interpretación de la alfarería, y yo creo que este es el término más correcto en castellano. Es muy interesante porque tiene workshops para crianzas, para turistas, para escuelas, de trabajar esta pieza, de moldar la cerámica tradicional propia de esta localidad. Este pequeño pueblo es el mayor centro ibérico de cerámica tradicional ibérico. Aquí están más de 30 casas, 30 artesanos que trabajan este tipo de cerámica aquí en esta región. Bueno, ellos tienen workshops para turistas, para visitantes, para escuelas, para la propia comunidad, para revitalizar este patrimonio que es muy interesante aquí en esta región. Bueno, lo último, otra empresa de animación turística que desenvolvió un producto para las familias. Es un kit, es un gaming, más un gaming sin tecnología. Es un producto muy interesante para visitar el centro histórico de Évora brincando, teniendo un juego para las crianzas con kit, con una sacola, con un conjunto de piezas para descubrir la ciudad e ir encantando a los chicos con historias de los antepasados, para encontrar símbolos y también el significado de símbolos en los monumentos, en lo patrimonio, más también en la gastronomía. Muy interesante. Tienes ahí el website vagarwalkingtours.com. Puede visitarlo, puedes tener. Play Évora es un juego para crianzas sin tecnología, que es muy interesante. Bueno, conclusiones. Este fue un proyecto muy interesante para nosotros como académicos, más también para la región. Punto 1. El turismo creativo se basa particularmente en procesos de patrimonio intangible. Eso es muy interesante y tangible también, más también tiene proyectos, tiene procesos intangibles como el canto, la arte, la artesanía, las historias que están a ser contadas por el artesano, por la comunidad. Esa es la parte intangible que da una fuerza enorme
a una componente experiencial, esta conexión entre la comunidad y los turistas. Segundo punto, a través de iniciativas piloto, nosotros observamos una interacción entre los turistas con diferentes culturas. Es muy interesante cómo una cultura de un país extranjero o de otra región, si fueran portugueses, consiguen conectar turistas de diferentes credos, de diferentes religiones, de diferentes países. Es muy interesante las trocas, la conversación entre ellos. Y también un tercer punto, contribuye a un aspecto que yo acho que es muy interesante y podemos después discutir un poco en la parte de debate. Es que este proyecto, esta tipología de turismo creativo, contribuye para promover un orgullo comunitario. Ese es un aspecto muy interesante porque permitió que el desarrollo sostenible de los territorios también fuese social. Social en lo aspecto de un incremento del orgullo comunitario, de tener orgullo sobre nuestra cultura, nuestras raíces, nuestro patrimonio, nuestra lengua, nuestro canto. Es muy interesante este aspecto, es una actitud crítica. Yo tengo un vídeo más, todos vosotros pueden procurar en YouTube, Creatur.pt, es un vídeo es un documentario de 38 minutos, tiene leyendas en castellano, pueden atenderlo y no voy aquí a pasar porque tenemos algún problema de sonido, mas es muy interesante percoger este vídeo, es un comentario que venció un premio de comentarios de turismo, es muy interesante poder presenciar, está en YouTube, Creatur.pt, es link, es el link. En términos de outputs, este proyecto ha dado outputs científicos, prácticos y el de comentarios. Científicos porque nosotros publicamos una serie de... Toda la equipa, los más de 40 investigadores que estuvieron envolvidos en este proyecto, publicaron artículos científicos, libros, capítulos de libros, en conferencias científicas, más también prácticos. Si vosotros procuraren en Creatur.pt, vosotros tienen guías de buenas prácticas disponibles, es gratis, está allá, guías de buenas prácticas de turismo creativo. También workshops, formaciones, estreitamos redes de parcería. Tenemos también una recomendación política para el desarrollo de turismo creativo. Está allá, pueden consultarlo en el website. Para los gobiernos, sean gobiernos locales, regionales, nacionales, tiene un guía para aplicar este tipo de prácticas de turismo creativo. Y por último, el documentario y el filme, la película sobre el proyecto que está aquí presentado. Bueno, quiero agradecer vuestra atención. Muchas gracias por este primer abordaje. Fue un proyecto que fue uno de los proyectos innovadores en Portugal, que fue desarrollado por Coimbra, Universidad de Coimbra, Universidad de Minho, Universidad de Évora, Universidad do Algarve y Universidad de Lisboa, con 5 universidades envolvidas en este proceso. Muchas gracias otra vez. Profesor Jaime, muchísimas gracias. La idea, como habíamos quedado, y la metodología, vamos hasta el final de... ¿Tú puedes estar hasta la conferencia del profesor? Sí, sí. Ok, listo. Entonces, muchísimas gracias y ahorita entonces continuamos contigo con las preguntas. Bueno, realmente estas experiencias que se hacen, o lo que nos ha mostrado el profesor, nos muestra claramente la importancia de las articulaciones y bueno, lo vamos a ver también con la segunda presentación que tenemos ahora. Nuestro segundo invitado, que realmente le agradezco muchísimo porque Marco Antonio Sánchez ha sido el enlace. Yo lo contacté a él hace un mes y medio en las redes, por Facebook. Vi que estábamos buscando un expositor internacional y le escribí, y él muy amable, realmente ha tenido la gentileza y todo este proceso que hemos hecho,
de estar ya vinculados en la red iberoamericana, de estar también en la red de turismo rural sostenible del Estado de Puebla. Lo estamos acompañando en una serie de conferencias que ellos hacen también cada 8 días. Entonces, realmente ha sido muy interesante el enlace que hemos podido hacer con él y su gran disposición y apoyo con nuestros procesos. Bueno, les voy a contar algo de las tantas cosas que hace nuestro querido amigo Marco Antonio. Pues él nació en Puebla, México, estudió toda la carrera de diseño para la comunicación gráfica en la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha trabajado en la parte de diseño editorial, por ejemplo, trabajó en la revista de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, fue coordinador de diseño y producción de una revista llamada Proceso, fue director de arte de Corporación Editorial. En la parte de televisión educativa ha trabajado en proyectos sobre educación en la producción de programas educativos. También ha trabajado en la producción de la televisión educativa para el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa ILCE en el programa Ambiente. También trabajó en el programa de programas educativos para el Instituto Mexicano de la Radio IMER. Ha trabajado y ha compuesto, porque es un gran compositor, de 100 canciones educativas con temas de nutrición y ecología para el ILCE y EMER. Ha trabajado como actor en las obras Vocales al Aire, que se presentó en el Festival de Teatro Héctor Azar. En la parte de la asociación civil, desde el 2012 a la fecha, dirige el proyecto Pueblo, las 7 regiones, donde se dedica a promover toda la educación, la parte cultural, el turismo, la salud, la nutrición, la ecología y el desarrollo social del Estado. Ha trabajado en campañas para el Instituto Morlense de Radio y Televisión en el diseño de campañas para el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. En la parte de medicina natural maneja la parte de Reiki. En la parte de fotografías y exposiciones ha trabajado en varios estudios de fotografía en el Estado de Puebla, exposición fotográfica de las 7 regiones, presentó una exposición fotográfica en la parte del Distrito Federal. Y en la parte de turismo rural, desde hace 10 años, asesoró a 22 familias campesinas indígenas de la organización Cepoatelquinti SS en su desarrollo ecoturístico. Desde diciembre del 2018 representó a México ante el Instituto Iberoamericano de Turismo Rural Real, Universidad de Extremadura, España. Desde el 2019 está representando a México en la conferencia del segundo Congreso Iberoamericano de Turismo Rural. Y actualmente pues tiene, entre tantas cosas que hace nuestro querido amigo Marco, dice que es artesano, pirograba guajes, bules o calabazos para una pequeña microempresa que se llama Haciéndome Guaje. Dirige el proyecto del Centro de Aprovechamiento de los Recursos Naturales y Culturales de la Sierra Nororiental en Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla. Es el encargado del turismo rural en la Secretaría, o fue encargado en la parte del turismo rural del gobierno del Estado de Puebla hasta el febrero del 2021 y formó la Red de Turismo Rural Sostenible del Estado de Puebla desde marzo de este año y actualmente cuenta con 65 miembros, donde también estamos nosotros como universidad. Bueno, mi querido Marco, tú eres una magia con todas estas cosas tan interesantes que has venido desarrollando y quiero que nos deleites con la experiencia tan bonita que se está haciendo desde Puebla, México. Nuevamente, muchísimas gracias por ese apoyo y disposición en estos eventos de diálogo rurales. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Agradezco a la Universidad del Valle en Colombia, a mi querido amigo Jaime Manuel Moleiros Serra de la Universidad de Évora, que acaba de presentarse, y le doy un abrazo a todos los que están participando en estos diálogos rurales. Voy a comenzar con una introducción fotográfica, y la música también es mía, las fotografías son mías, sobre una mirada al Estado de Puebla. Voy a compartir la pantalla. ¿Me das oportunidad de compartir? No, pero no, mira, nuevamente tú tienes ahí, no hay, en ese momento no hay nada presentándose. Entonces, déjame, no veo aquí la opción para
presentar aquí, Presentar ahora. en presentar ahora. Ajá, y luego te sale pantalla completa. Mi pantalla completa. Ahí está. Ya está. Listo. Recuerda quitar la barra inferior. Que Sí, dice que- y ya quedas listo. sí. Pero pueden abreviar porque nos quedamos viendo todo el video y se nos va el público. Qué pena.
Voy a compartir otra presentación que corresponde a la red de turismo rural sostenible del Estado de Puebla. El Estado de Puebla, como lo vieron, es un estado completamente diverso. Es un estado que resume los ecosistemas, prácticamente todos los de la tierra excepto el mar. Es un conjunto de ecosistemas, por eso se ha dividido en 7 regiones. Está convertido en un crisol de diferentes culturas del altiplano mexicano. Estamos en el eje neovolcánico. Estamos ubicados, pues sí, en el continente americano. Ahí se encuentra la República Mexicana y el mapa del lado izquierdo de su pantalla es la nueva regionalización que ha hecho el gobierno del Estado de Puebla para la administración del Estado de Puebla. ¿Quiénes somos? Pues Puebla, las 7 regiones, se ha dedicado a asesorar, coordinar proyectos de desarrollo sustentable en el Estado de Puebla. Estamos constituidos desde julio de 2010. Conformamos un equipo multidisciplinario en diferentes ramas del conocimiento empírico y académico dirigido hacia el mejoramiento de las condiciones de la vida de las distintas comunidades de cada región. En esta asociación, a partir de que dejé de ser funcionario de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado en febrero pasado, reuní a más de 65 organizaciones que ahora conforman la red. Hemos reunido a emprendedores de servicios turísticos en cada uno de los municipios del Estado de Puebla en que estamos trabajando. Esto con la finalidad de crear rutas turísticas sostenibles y certificadas. Certificarlas, esa es la meta, que cumplan con los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, implementados por la Organización de las Naciones Unidas en la Agenda 2030. Para esto hemos comenzado a recibir los inventarios de los recursos naturales y culturales de diferentes grupos en todo el territorio del Estado. Actualmente, les decía, la red está compuesta por más de 65 representantes. Aquí están algunos de sus emblemas, de sus logotipos, y como vemos, pues hay de todo. Está la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, los municipios de Zacapuastla, de Xochitlán, de Tlatehuantepec, Hueyapan, etcétera. Y también tenemos grupos que vienen a reunirse con nosotros a esta red de Panamá, de Costa Rica, de Colombia, con la Universidad del Valle, y pues hemos crecido todos los días, se adhiere a alguien. La misión: consideramos al turismo rural en todas sus variantes como motor de desarrollo económico que fortalezca al campo poblano. Cumplimos con los marcos legales como la Ley de Turismo Federal y la Ley de Turismo del Estado, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo. Integramos a instituciones, autoridades de los 3 niveles de gobierno, así como a las comunidades y prestadores de servicios turísticos, con el fin de hacer de las rutas un modelo de inclusión, emprendimiento, comercio justo, sostenible. Somos custodios de los recursos naturales y culturales de cada región. Promovemos el orgullo de ser y la identidad, la salud e higiene, las artes y la ciencia.
Trabajamos de forma interdisciplinaria mediante la capacitación de toda la cadena productiva, involucrando a todos los participantes de la red. Nuestra visión es ser un modelo de desarrollo para todas las municipalidades del estado de Puebla y el resto de Iberoamérica. Cuidar, aprovechar y conservar el medio ambiente. En la organización, en la red, tenemos especialistas que pueden certificar el medio ambiente, el comercio justo, cooperación internacional para el desarrollo, trabajar en la alimentación sustentable y saludable, trabajar la medicina tradicional, que es con quienes las comunidades se van a curar. Los sistemas de salud normalmente no son accesibles en gran parte de nuestras comunidades. Hacer un turismo incluyente, que todos participen, en donde todas nuestras rutas desde el inicio tienen un espacio donde las personas con discapacidad, adultos mayores, en fin, tienen un espacio para también disfrutar de nuestras rutas. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con el ecoturismo en todas sus ramificaciones. Nuestro equipo de trabajo está integrado por especialistas que cuentan con una sólida formación académica y empírica de experiencia y probada capacidad en instancias nacionales e internacionales del sector público, privado y social, que fundamentan sus propuestas en buenas prácticas, transformando ideas en soluciones integrales. Somos un equipo de trabajo multidisciplinario que comparte el compromiso con la excelencia, profesionalismo y entusiasmo para generar propuestas innovadoras y de calidad que sean útiles para nuestros clientes. La primera parte de nuestro trabajo fue pedirle a todas las personas con las que tuvimos las primeras reuniones que nos fueran mandando sus inventarios naturales y culturales. Así, por ejemplo, el municipio de Ayotosco Guerrero cuenta con diversos atractivos turísticos, tanto naturales, culturales y artesanales, y aquí están, tal como ellos mandan. Del lado izquierdo vemos sus páginas, y yo extraje las propias fotografías que ellos nos mandan de su ruta, la propuesta de su ruta. Nosotros lo que hacemos es, a partir de lo que las comunidades quieren, a partir de eso comenzamos a trabajar. Aquí tenemos, como les decía, parte del inventario de Ayotosco de Guerrero, que es uno de los municipios de la Sierra Nororiental del estado de Puebla. Aquí, también de la misma zona, el municipio de Goyapan, nos mandan la ruta del Chal Bordado, la ruta del Sendero Tetelilla, la ruta del Pico de Águila. Por espacio y por tiempo no puse todo lo que mandaron. Es impresionante la cantidad de bellezas, tanto naturales como culturales, que nos ofrecen. Y sobre todo, trabajamos con los más vulnerables, las comunidades indígenas y todos aquellos emprendedores, no importa su clase social. Nosotros estamos trabajando con ellos para hacer de sus rutas sostenibles. La colonia Morelos, esta es una colonia en el municipio de Tenampulco. En esta colonia pues cuentan con una presa, tienen producción de alfarería, se dedican a cuidar el ambiente, se dedican a promover rutas de sendero en lugares impresionantemente bellos. Son muchos como les decía, los atractivos que cada grupo ha enviado, y el trabajo pues está avanzando, primero con los inventarios y después con acciones directas que ahorita les platicaré. Está también en Tetela de Ocampo, que es pueblo mágico,
las rutas de la Cabañas Campo Real. Son de un gran amigo, Germán Romero, a quien le debo el gusto, la satisfacción de haber aprendido la mayor parte de lo que sé sobre la sierra. Es un personaje muy importante en la cultura en este pueblo mágico, Tetela de Ocampo. Además es un melómano fascinante, sabe todo sobre la música popular y vernácula, en fin, y tiene unas rutas que son, aquí muestra dos, una de 27 kilómetros y otra de 5 kilómetros, que solo con el hecho de ir con Germán a cualquiera de ellas, pues con eso vale la pena el gasto, el viaje y todo lo que conlleva el estar y vivir esta experiencia con Cabañas Campo Real. Aquí también tenemos ejidos en la red. Este ejido comanda el ejido Atoluca a 85 ejidatarios. Y aquí, pues, una muestra de su inventario, sus propias redacción, antecedentes y justificación, en fin, han mandado gran parte de lo que tienen. Todos están también en este momento fotografiando en el sendero los lugares que requieren atención, los caminos, los senderos, hay que protegerlos para que sean seguros. Y también les reitero esto, de que en cada una de las rutas, pueden ser rutas absolutamente extremas, pero habrá una parte, un lugar, sobre todo en la entrada de estas rutas, en la recepción, un lugar donde puedan disfrutar también las personas con discapacidad y adultos mayores. En el municipio de Tlatlauquitepec también es otro pueblo mágico, es una denominación que se le ha dado a más de 130 pueblos en el país, y el estado de Puebla cuenta con 10 pueblos mágicos. Y es una empresa familiar al fondo de la sierra que dirige nuestra amiga y compañera de la red, Claudia González, y esta empresa lleva personas a distintos lugares de la sierra, al fondo de la sierra se llama. Es un esfuerzo enorme, con una gran motivadora y viajera que es nuestra compañera Claudia, y bueno, pues aquí nos manda parte. Les digo, solamente ella tiene más de 10 rutas que dirige. Está la ruta de las cascadas de Jilotepec, también en el municipio de Tlatlauquitepec. Estas rutas están ubicadas en las comunidades del Campanar y Jilotepec. Aquí, esta empresa que se llama Explore es una empresa que también se ha dedicado a llevar turismo a todos lados. Como verán, pues las rutas están hechas, ya se han ido trabajando, hay algunas que tienen más de 10, 15 años, pero ¿qué es lo que hace diferente a la red de turismo rural sostenible del estado de Puebla? Que todas estas rutas sean certificadas de que están cumpliendo con los objetivos de la Agenda 2030. Eso es lo que lo hace diferente. No existe en México esta certificación, y nosotros haremos todo lo posible. Para eso se creó la red, de certificar nuestras rutas, de que sean sostenibles, incluyentes, donde las mujeres sean las administradoras de estas rutas, ya que ellas son las mejores capacitadas de manera natural para este gran trabajo que es administrar y que para todos rinda lo que hay.
También están las rutas de atractivos naturales del municipio de Xochitlán de Vicente Suárez, que es un pueblo con encanto. Se les llama pueblo con encanto, no pueden ser pueblos mágicos porque la población es muy pequeña, su área es muy pequeña, pero tienen primorosas recursos primorosos, maravillosos, que mostrar solo en el municipio de Xochitlán. Aquí solo puse 3 de sus rutas, de 4 de sus rutas: el Balcón del Diablo, la Poza Verde, las grutas de Ateno y la Gruta Santa Elena, pero hay una diversidad tremenda y hay una artesanía fabulosa de bordado en Shakira, que pocos lugares tienen esta maravillosa artesanía. También en el municipio de Zacapuastla, le llaman la 4 veces heroica Zacapuastla, tiene una historia enorme, y sobre todo en la Guerra de Reforma, cuando la intervención francesa. En este lugar, las grutas de Xochitepec, el Cerro del Tomatillo, las cascadas del Salto de Quintanilla, están las cascadas de La Hoya, está Pulco, está en cantidad la cascada de la Gloria, que es una hermosura, el río Apulco, tienen una cantidad enorme de riqueza gastronómica. Todas las rutas tienen eso, porque en México en general, en todos los estados, la cocina es un deleite. La cocina mexicana y la cocina poblana es una de las 4 principales cocinas de México y está dentro de las mejores cocinas del mundo. Aquí en Zacapuastla, nuestro amigo Andrés González, que es el director de Turismo Rural, nos mandó más de 10 rutas, y pues aquí solo les muestro 3. En el municipio de Sautla, ahí hay un gran amigo, Ángel García, que él promueve la ruta del pulque, y esta ruta hace que todos los productores de agave pulquero de la zona estén trabajando para producir la mejor aguamiel, el mejor pulque y diversos platillos compuestos con este maravilloso y antiguo elixir sustraído del agave de maguey. Aquí en la red nos hemos propuesto crear eventos. Lo primero que hicimos fue crear una pequeña imagen para nuestro chat. Lo primero que hicimos fue un chat en WhatsApp para organizar a todos y que estemos permanentemente informados. Comenzamos en una serie de conferencias que cada semana, los martes a las 10 de la mañana también, como aquí en Diálogos Rurales, presentamos un especialista que nos puede ir capacitando a toda la red en diferentes temas. La primera fue hecha por nuestra compañera Marielos Bonilla de Costa Rica, una enorme contribución, y también ella es miembro del Instituto Iberoamericano de Turismo Rural. Y en Costa Rica pues se ha dedicado a el trabajo colectivo y el desarrollo del turismo rural con las comunidades en Costa Rica, con un éxito extraordinario. Es magnífica gestora y una gran amiga y compañera nuestra. Continuamos con otra costarricense maravillosa, que es nuestra querida Norma, y ella tiene a su cargo uno de los más bellos emprendimientos en Costa Rica, que es la finca Aire Fresco, un ejemplo de agroturismo sostenible, y pues toda su experiencia o parte de
toda su enorme experiencia nos las compartió. También hemos organizado con con María Fanny Olaya, nuestra querida amiga y compañera y organizadora de Diálogos Rurales, este tema importantísimo que es el emprendimiento regional y el comercio justo. También tuvimos al secretario general del Instituto Iberoamericano de Turismo Rural, Juan José Salado, con la hoja de ruta para el desarrollo del turismo rural en el estado de Puebla y el resto de Iberoamérica. Nuestro querido Juan José, pues es el que ha generado esta enorme red que es el Instituto Iberoamericano de Turismo Rural a la que pertenecemos. También estuvo con nosotros otra gran costarricense, nuestra queridísima amiga Mabel, que nos habló sobre el apoyo de los ayuntamientos para el desarrollo del turismo rural comunitario. Esto es importante, importantísimo, porque la mayor parte de los emprendimientos que hay son o se han hecho sin el apoyo o poco de las autoridades. En el caso de Mabel, ella es directora en Cartago, un departamento muy importante de Costa Rica, y ha desarrollado, junto con el municipio, en importantes apoyos para el desarrollo de las cooperativas turísticas en las comunidades de su región. Estuvo aquí también el subsecretario de Medio Ambiente, Santiago Crehueras, y él nos habló sobre la innovación y cobeneficios del turismo sustentable. Esto es muy importante porque la Secretaría de Medio Ambiente pues hace lo que puede como todas, pero aquí es importantísimo que contemos con todo lo que tiene o puede apoyar una secretaría de esta naturaleza, como es la Secretaría de Medio Ambiente. Y la última conferencia que hubo fue por el maestro Jorge Senil, también él es director en esa Secretaría de Innovación, y él nos habló de las causas y posibles soluciones a la crisis ambiental. Hacemos en unas horas, publicaré en nuestra red el calendario de actividades para mayo y junio. Con esto prácticamente concluyo esta parte y voy a compartir algo que es muy importante para nosotros como red. Vamos mañana a tener una reunión con Jorge Senil de Medio Ambiente, porque ya vamos a dedicarnos a dos proyectos, uno en la Sierra Norte y otro en la Reserva de la Biosfera. ¿Qué pasa en la Reserva de la Biosfera, por ejemplo? En la Reserva de la Biosfera se produce en sus alrededores mezcal. Y este mezcal, permítanme tantito, y este mezcal, esto está en la Reserva Patrimonio de la Humanidad Cultural y Natural de Tehuacán, Cuicatlán. Tehuacán está en el sur este del estado de Puebla y colinda con el otro estado muy importante que es Oaxaca. Allí hay más de 35 especies de maguey. De ellos, algunos se utilizan para la extracción del mezcal, que se ha convertido en una de las más codiciadas bebidas alcohólicas en el mundo. Pero ¿qué sucede? Ninguna de todas las
ninguna de las, se le llama palenques al lugar donde se produce el mezcal, y ninguna cuenta con certificación de ser sostenible. Y no existen compradores responsables que compren el mezcal producido de una manera sustentable. Esto ha llevado a la tremenda situación de despojo, de deforestación de cerca de 40,000 hectáreas. Y hay empresas enormes que se han dedicado a comprarles a los mezcaleros su producto, ellos lo embotellan y lo venden en precios carísimos, y ese beneficio solo queda en manos de los acaparadores. En cambio, los que lo producen han destruido el medio ambiente. Por supuesto, en algunos casos ni idea tienen que lo están destruyendo, en la mayoría de los casos, y no hay un manejo ordenado. El maguey necesita 7 años para producir. Entonces lo que vamos a hacer en esto con ellos es crear una ruta turística que incluya al mezcal, pero solo aquel mezcal que va a producirse bajo los estrictos métodos de permacultura sostenibles que la misma dirección de la Reserva de la Biosfera a cargo de Fernando Reyes, del biólogo Fernando Reyes y amigo y parte de la red, ha propuesto. En la Sierra Norte vamos a trabajar en la ruta del café, la ruta de la canela, la ruta de las especias. Y vamos a contribuir al desarrollo de un grupo enorme de mujeres bordadoras. Uno de ellos se llama Mujeres en Plenitud, que son viudas, mujeres de la tercera edad, que se han dedicado a bordar cosas maravillosas, igual que en el municipio de Yaunáhuac, con más de 110 mujeres que se dedican al bordado también. Como ven, pues el trabajo pues es enorme, no contamos con ningún apoyo, es el trabajo de convencimiento el que ha permitido que nos acerquemos, y hemos podido convencer a estos grupos para que junto con nosotros se embarquen en esta aventura que es convertir estas rutas en rutas turísticas sostenibles, certificadas, que nos permitan tener en el mercado mundial una aceptación que pocos pueden dar, no solo aquí en América Latina, sino en el resto del mundo. Hay organizaciones que ya se han sumado junto con el Instituto Iberoamericano para firmar la Declaratoria Internacional del Turismo Rural, en la que esta declaratoria interconecta a Europa con el resto de Latinoamérica, y también estamos trabajando por tener acuerdos en todas las zonas donde se hable español y en Estados Unidos y Canadá. Pues con esto les doy así un breve bosquejo de lo que es la red de turismo rural sostenible del Estado de Puebla. Muchas gracias. Y estoy listo para las preguntas y espero que me estés escuchando. María Fanny. Hola, Marco. Sí, ya, Marco. Muchísimas gracias. Nuevamente, unas experiencias muy interesantes las que nos han presentado el profesor Jaime y Marco. Ya vamos a dar paso a las preguntas. Primero a Jaime y luego pasaré contigo. ¿Listo? Listo. Bueno, profesor Jaime, ¿estás allí? Claro que sí.
Bueno, entonces dame un segundito, ya te voy a hacer las preguntas que tenemos para ti. Algunas ya habías contestado en el chat, pero Sí, pues sí. como es público, la idea es volverla a hacer por aquí. Bueno, te preguntan, me gustaría conocer qué papel juega el animador turístico en los talleres de creatividad o en la cadena de valor turística. Bueno, yo digo que yo pienso que fue Teresita Bernal que no fue esta. Estoy aquí acompañando para tener una respuesta más concreta. Son un poco. Bueno, muchas veces el animador turístico es un mediador entre la comunidad y también entre los visitantes. En el caso de este proyecto, las empresas de animación turística fueron empresas del territorio, fue un criterio. Es muy importante que las empresas que, por supuesto que el animador turístico también, que es del territorio, sean personas que conozcan la cultura local, que están envolvidas en la cultura local. Pues que el proceso de construcción de la oferta del producto del turismo creativo tiene que contar con animadores turísticos que que conocen, que son parte de esa cultura, que son de la comunidad, que hacen esta ligación, esta conexión entre las comunidades, su patrimonio y su artesanía y su cultura con los visitantes. Yo pienso que un poco esto, no sé si respondo a la cuestión, más es un poco esta perspectiva. Gracias, profesor. Te preguntan conceptualmente cómo definimos y o entendemos esta tipología de turismo creativo. El turismo creativo, excúsame un momento, por favor, que Sí. Dame un segundito, profe, Sí, te voy a sí. hacer cada uno. Esta tipología de turismo creativo es acaso similar, muy cercano a la tipología denominada turismo experiencial. Sí, en efecto, así es. El turismo creativo implica un envolvimiento, una verdadera aprendizaje y experiencias creativas que que permite que los visitantes expresen y desarrollen su potencial creativo. Una característica que es muy importante en este proceso es un fuerte vínculo entre la creatividad y el destino. Y este vínculo que proporciona al visitante una experiencia de inmersión en la cultura local y un contacto directo con la comunidad local. Pero sí, es verdad, el turismo creativo es una aproximación, es una concretización del turismo experiencial, más tiene que envolver 2-3 características fundamentales: la aprendizaje, la práctica de una determinada creatividad y después una inmersión en la cultura local con un contacto directo con la comunidad local. Bueno, aquí nos hacen una pregunta que es como más interna de gestión, porque nos preguntan que si se podría pensar en prácticas o pasantías de colombianos en algunas de las universidades mencionadas para conocer más de cerca estos procesos de diseño turístico en regiones y para luego replicarlo en Colombia. Pues yo me imagino ustedes dentro de su programa, profesor de extensión o de relaciones internacionales, pues se podría pensar en esa posibilidad de los convenios, aunque en nuestra sede donde nosotros estamos no hay turismo, hay una sede que sí tiene el programa de turismo en Zarzal. Entonces pienso que eso ya es como un manejo más interno administrativo, ¿no? Para saber si se puede hacer Sí. ese convenio.
Sí, Bueno, ya existe un conjunto de programas de intercambio entre Portugal y otras universidades de Iberoamérica. Es un proceso administrativo, es un proceso de empezar cómo podemos empezar a cambiar estudiantes de diferentes países. Nosotros tenemos ya un conjunto de programas de intercambio en primera instancia con la Unión Europea, más también con Brasil, más tenemos también, yo digo que es una cuestión de tiempo, que trabajar para estrechar relaciones con el mundo iberoamericano. Porque yo tengo una práctica muy interesante con mis hermanos aquí de España, nosotros hablamos la misma lengua, que es portuñol. Esta lengua nos conecta, es una cultura muy próxima, y esta relación de la Iberia, es una relación muy estrecha en muchos dominios. Y esta relación abre puertas para que en el resto del mundo iberoamericano podemos cambiar estas experiencias de formación, de cambiar estudiantes, de participar en proyectos internacionales de turismo rural, por ejemplo, de turismo creativo. Es una cuestión de tiempo, profesora María Fanny. Es una cuestión de empezarnos a no enfocarnos solamente aquí en Portugal, en la Unión Europea, solo Unión Europea y nosotros y nuestros hermanos de los PALOP, de los países de la lengua portuguesa, más también en los países de Iberia, porque nosotros hacemos parte de la Iberia, del mundo iberoamericano. Esto es una cuestión de tiempo y es una cuestión administrativa, como bien has dicho. ok, profesor, muchas gracias. Bueno, tenemos por aquí otra pregunta. Nos preguntan, dice, bueno, que el animador turístico en muchas es el intermediario de la comunidad que junta la oferta y estructura el producto turístico para los visitantes. Te preguntan que les gustaría saber cuáles han sido los retos más importantes y recurrentes en términos de organización socioterritorial que han enfrentado en la instauración de este proyecto. Sí. Yo digo que fue una de las participantes, Teresita Bernal, que colocó esta cuestión. Yo he dicho que el territorio ya cuenta con muchas empresas y comunidades muy sensibilizadas para el turismo. Sin embargo, este territorio no estaba preparado y muchas veces no está ya preparado ainda en este momento para enfoques alternativos de la demanda y de la construcción de productos turísticos como es el turismo creativo. Y yo pienso que el gran reto no fue la cuestión del espacio socioeconómico o socioterritorial, mas sí el involucrar una oferta cultural que estaba o que está estandarizada, contemplativa, en una oferta cultural diferenciada que necesita de una interactividad más presente. Yo no sé si me estoy explicando bien, mas la cuestión es mudar un poco la oferta cultural para una oferta más dirigida a un público que quiere se envolver con la cultura local. Bueno, nos dicen también que es muy interesante lo del proyecto, pero les gustaría conocer un aspecto que yo pienso que siempre se encuentra, o las dificultades que se tienen en muchos proyectos, es la articulación, ¿no? Tanto Estado, academia, el sector privado. Entonces, aquí te preguntan cómo han estructurado su sistema de promoción de turismo rural, cómo logran articular las actividades de esfuerzo de academia, gobierno, proveedores o fincas o habitantes del territorio. Sí. Este es un problema transversal a muchos países. Yo creo que siempre existió una especie de frontera entre la academia y las empresas o los agentes de fuera de la academia.
Más yo pienso que esta cuestión está mejorando. ¿Cómo? Punto 1. No es posible tener intervenciones de desarrollo territorial sin contactar, sin conectar la ciencia, la investigación y los procesos empíricos de las comunidades de desarrollo territorial. No es posible. Es un aprendizaje win-win. Nosotros tenemos que tener esta abertura para envolver en proyectos transdisciplinares y multifuncionales las perspectivas de la academia, sí, más también las perspectivas de los agentes de territorio, como los políticos, como los ayuntamientos, como las empresas, como las comunidades con sus asociaciones y sus dinámicas propias. Yo doy un ejemplo. Nosotros empezamos, es un futuro webinario con Marco que tengo aquí para organizar. Empezamos el proyecto de estructurar un observatorio para turismo sostenible. Como has dicho, nosotros en nuestra universidad y en nuestra región somos la primera región que tiene un observatorio para turismo sostenible en Portugal. ¿Y cómo va a funcionar este observatorio? Bueno, este observatorio funciona con una estructura muy importante, que es una estructura que se basa en un conjunto de entidades que son las entidades que nos van a ayudar a concretizar los indicadores que van a monitorizar el turismo sostenible en la región. Son los agentes que nos van a decir qué indicadores, qué resultados necesitan para agir nuevamente, para planificar el turismo regional en términos de sostenibilidad. Este es un pequeño ejemplo de la necesidad de nos aproximarnos la academia y la sociedad, los agentes. Yo pienso que es un proyecto que es un proceso que está mejorando. Cada vez nuestra experiencia aquí en Portugal y aquí en nuestra universidad es que hasta 10, 15 años para acá, nosotros tenemos casi 80% de proyectos de investigación con la comunidad, con las instituciones de la región y no solo un proyecto científico. Y este es un paso muy importante para aproximar las dos frentes, las dos dimensiones. Bueno, profesor Jaime, muchísimas gracias. Ya voy a dar paso a la pregunta que tiene el profesor Marco, antes de para que sigas aquí con nosotros. ¿Listo? Sí, bueno. Listo, sí. Bueno, Marco, estás por ahí ya. Bueno, entonces la pregunta que te hacen, Marco, es, en el camino de consolidar la red, ¿cuáles han sido los mayores obstáculos a vencer y qué estrategias se han implementado para superarlos? Bien sabido es que culturalmente nosotros los latinoamericanos ofrecemos cierto grado de resistencia al trabajo en equipo, o por el contrario podríamos afirmar que una de las fortalezas ha sido la presencia de pueblos originarios en el área de influencia del proyecto, los cuales sí tienen inserto en su ADN el trabajo comunitario. Claro que sí, esta pregunta la hace Jorge William Franco, le agradezco la pregunta, y lo más importante, el obstáculo más importante que hemos encontrado es la falta de orgullo de ser y de identidad. Esto es un fenómeno que ha cundido en todo el país. El país cuenta con más de 125 millones de habitantes en 32 estados y pues para las personas que viven en la península de Yucatán, descendientes de los mayas y de los toltecas, ellos no tienen nada que ver con lo que está sucediendo en Sonora, que está al norte del estado, en el noroeste del país. No existe ninguna comunicación o poca, no existe orgullo de ser porque se desprecia la propia cultura en gran parte del país.
y esto creo que sucede en gran parte de los países que han sido colonizados. Además, existe una política actualmente de separar a los grupos sociales por sus capacidades económicas y han manejado la historia del país a su antojo. Entonces no hay una permanente campaña de orgullo, de identidad, de saber qué sucede. Hay municipios, por ejemplo, en el municipio de Zacapuaca, en el estado de Puebla, y en el municipio de Zacatlán, que hay comunidades que en su vida han bajado, personas de más de 90 años, por ejemplo, en su vida han pisado la cabecera municipal. Son comunidades totalmente no aisladas, pero sí separadas cultural y económicamente del resto. Los grandes problemas a los que nos enfrentamos son el compaginar los programas gubernamentales, que a veces, o la mayor parte de las veces, resuelven el destino de una comunidad desde un escritorio, sin haber puesto un pie en ese lugar. Nosotros comenzamos por algo que es muy importante, conocer el tejido social, involucrarnos en cada una de las rutas con las comunidades, saber cuáles son, vivir con ellos, comer lo que ellos comen, ver cuáles son todas sus necesidades, compenetrarse y crear un ambiente de confianza absoluta. ¿Cómo se logra esto? Pues eso son las relaciones humanas las que nos lo permiten hacer. Algo que sí hay como coincidencia en todos nuestros países iberoamericanos es la cordialidad con la que nos reciben cuando llegamos a visitarlos. En el caso de la ciudad de Puebla es una ciudad, la primera ciudad virreinal que hubo en el país, trazada y construida desde España, y esta ciudad adquirió un estatus muy curioso. Todos se sienten descendientes de españoles y a las culturas indígenas las desprecian porque siempre han estado trabajando para ellos desde hace muchísimos años. Y las personas están acostumbradas, normalmente aquí en la ciudad de Puebla, a no usar para nada o pocas veces con orgullo lo que se produce en el estado. Viajar en el estado no es parte de sus objetivos. Se viajan a los destinos de playa. México tiene 10,000 kilómetros de playas y esto lo hace pues que el turismo rural pues tenga que competir con eso, pero ahora gracias a la pandemia hemos visto que todo tiende a que los destinos para el resto para aquellos que quieren viajar a lugares seguros, pues el turismo rural es la oportunidad. Se dice, por ejemplo, en las comunidades poblanas que viven en Nueva York, déjenme decirles que en Nueva York vive más gente que en la ciudad de Puebla, originarias de Puebla. Y como todos los migrantes, pues todos van a hacer y a consolidar su sueño de poder llevar a sus hogares, mandar aquí a sus hogares en Puebla, sus hogares, sus originarios lugares de donde partieron, pues las remesas que tanto beneficio han hecho para los que, para sus familiares. Y se dice que el peor enemigo de un poblano en Nueva York es otro poblano. Nadie comparte, nadie quiere compartir. No les importa. Algunos sí. Algunos han hecho grandes esfuerzos por mandar dinero y ayudar al desarrollo de sus comunidades. Muchos no. ¿A qué nos enfrentamos? Pues sí, a esta
a esta verdadera diferencia. Ahorita, por ejemplo, el país se encuentra en la más importante elección de gobernaturas y presidencias municipales en todo el país, la más grande que se ha organizado, y entonces, pues todos los recursos ahorita sí se están acomodando para que cada partido esté llevando suministros, esté llevando canastas, esté llevando regalos, para que la gente se convenza y vote por él. Pero ¿qué sucede? Estos recursos siempre son aplicados cuando esto sucede. Cada 3 años hay cambio de presidentes, cada 6 años hay cambio de presidente de la República y gobiernos estatales, y estos recursos comienzan a fluir en estas épocas. Cuando pasan estos tiempos, pues no se sabe en dónde van a dar tantos recursos. Entonces, el trabajo con el que comenzamos fue el de convencer, y no tardamos en hacerlo, a todos los que forman parte de esta red. Y todos están dispuestos a trabajar por conseguir que sus rutas sean certificadas como sustentables, sostenibles y que cumplen con la Agenda 2030. Bueno, gracias, mi querido Marco. Bueno, Jaime, el profesor Jaime desde Portugal, a Marco desde México, nuevamente agradecerles, realmente un tema de mucho interés, temas muy actualizados. Agradecer como siempre a esta audiencia que ya cumplimos 1 año en Diálogos Rurales, un proyecto que inició en época de pandemia y para nosotros realmente ha sido muy gratificante por todos estos procesos que hemos podido lograr de articulación, de la idea de gestar proyectos que se hacen en ciertos territorios y cómo se pueden retomar cosas para llevarlos a nuestros diferentes países. Entonces, nuevamente agradecerte, Jaime, tu espacio que sacaste hoy en medio de tu clase. Esperamos seguir en estas redes, en esas posibilidades de hacer intercambios. Pues con Marco seguimos muy activos en nuestra red, que ya llevamos 1 mes y medio y están las puertas abiertas acá en nuestro país. Muchas gracias por la invitación. Fue un honor para mí participar en este proceso. Muchas gracias a la universidad. Em português, parabéns pela organização, muito obrigado. E decir que estamos siempre dispuestos, siempre abiertos a colaboraciones, que muchas veces con tantas dinámicas en simultáneo es difícil, mas Marco, te he prometido, estaré contigo en un webinario sobre el observatorio. Profesora María Fanny, siempre que quieras. Yo soy profesor de tendencias de demanda turística. También quiero compartir con mis alumnos estas movimentaciones en territorios de Iberoamérica, porque es muy importante para abrir fronteras, visiones, experiencias a alumnos de turismo. Muchas gracias otra vez. Cuando quieras, Portugal es su casa. Oh, muchas gracias. Lo mismo, Marco, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, María Fanny, a la Universidad del Valle en Colombia. Muchísimas gracias, Jaime. Se quedan muchas preguntas y ya ves, no voy a poder estar sin dejar de estarte molestando, y yo sé que no va a ser molestia, pero me interesa muchísimo que nos ayudes con este tema del turismo creativo, porque precisamente nosotros estamos trabajando dentro de la red, tenemos un grupo de teatreros muy importante que va a capacitar a nuestras rutas sobre temas del arte dramático. Estamos promoviendo también la radio comunitaria, también estamos trabajando con turismo astronómico para llevarlo a la Reserva de la Biosfera, junto con el Instituto Iberoamericano de Turismo Rural. Estamos trabajando en infinidad de proyectos que tienen
como objetivo el que precisamente esta unión de esfuerzos, de esta unión de países nos permitan realmente ayudar a desarrollar. Yo a veces pienso que, y se los digo, hagan de cuenta que nos olvidó Dios y no tenemos ni quien nos ayude. Y todo lo que hagamos lo tendremos que hacer con nuestras manos, con nuestro entorno, respetándolo y cuidándolo y haciendo de nuestras rutas un apoyo más a las economías. Porque no dejemos de pensar que el trabajo principal de los destinos rurales ha sido el campo, y del campo comemos. Y también el que aprendamos que una vaca no es un Tetra Pak más grande, que un huevo no lo produce una máquina, lo hace una gallina, lo pone una gallina, en fin, este conocimiento, yo digo que la aproximación más grande que se tiene a veces en las ciudades es la aproximación más grande a la ruralidad, es el supermercado donde llega uno al refrigerador y toma uno la lechuga, las zanahorias, el pollo, los huevos, y etcétera. Entonces, pues yo necesito mucho del apoyo de ustedes, más de 2.700 familias tenemos como beneficiarios directos de las rutas que hemos logrado juntar. Entonces es un trabajo muy grande, 2.700 familias, esto multiplíquenlo por 5 mínimo, y es mucha gente la que está trabajando para que esto se logre. Muchísimas gracias y un abrazo a todos. Bueno, por aquí nos han puesto en el chat, de pronto yo sé que el profesor Jaime había puesto arriba el correo, que por favor si les comparten los correos electrónicos a través del chat. Bueno, entonces, querida audiencia, agradecerles nuevamente la participación de ustedes con nuestros centros rurales. Ya nos veremos dentro de 15 días con nuestra nueva programación. Feliz tarde para todos, feliz almuerzo, para el profesor Jaime ya feliz casi noche, ¿no? Sí, bueno, son casi 6 de la tarde. ok, bueno, un abrazo para todos y gracias por estar con nosotros. Feliz tarde para todos. Feliz tarde para todos, hasta luego. Y adiós, Marco. Hasta luego, Jaime. Hasta luego. Ya los llamo.